Lo presento yo. Bueno, gracias a todos por compartir este espacio, esta actividad. La idea es mantener una cosa continua para crecer y nutrirnos mutuamente. Y hablando de nutrirnos, el doctor Sebastián Yesi va a hablar sobre patrones alimentarios y riesgo cardiovascular. Sebastián es cardiólogo, tiene una formación muy sólida en imágenes cardiovasculares y está súper interesado e involucrado en temas de alimentación, patrones, ejercicio, estrés, manejo de todas estas cosas que están muy vinculadas a la unidad cardiorrenometabólica y a todos nuestros pacientes en general. Así que Sebas nos va a deleitar con esta revisión de patrones alimentarios y riesgo cardiovascular. Sebas. Meli, gracias. Bueno, comparto pantalla. Sí, perfecto. Listo. ¿Te deja? Quedó medio tildado. Un segundito. Ahí ¿Se ve ahí? estamos, perfecto. Ahí se Sebas, ve, ponerlo en modo perfecto. presentación y estamos. Sí, ahí va. Bueno, entonces, sí, la idea es hablar un poco de patrones alimentarios y riesgo cardiovascular. Eh, Cuando hablamos de lo que es el manejo no farmacológico de, Meli, recién mencionabas el síndrome cardiorrenal, la unidad cardiorrenometabólica, o sea, todo lo que tiene que ver con patologías metabólicas, tanto para diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, incluso patología neurológica, degenerativa, todo lo que es patología metabólica tiene mucho o tiene bastante influencia todo lo que es los hábitos, el estilo de vida, dentro de los cuales son varios, son 6 o 7 puntos importantes: la actividad física, la salud mental, el manejo del estrés, los hábitos tóxicos, demás. Uno muy importante dentro de todos esos pilares es la nutrición. Y ahí la idea es un poco hablar de qué sabemos desde la nutrición como para reducir el riesgo cardiovascular, o qué cosas la aumentan, qué cosas podemos tener en cuenta para charlar con nuestros pacientes y cómo abordarlo. Y es relativamente, o sea, impresionante, por ejemplo, este gráfico. O sea, este gráfico representa en lo que sería la dieta americana estándar, lo que consume el norteamericano promedio, más del 60% de las calorías que obtiene de su dieta provienen de alimentos ultraprocesados, es decir, alimentos que contienen refinados de granos o aceites industrializados, grasas agregadas, azúcar agregada, sal agregada. O sea, más de la mitad de las calorías consumidas provienen de alimentos que son poco nutritivos, que están asociados con el desarrollo de todas estas patologías metabólicas, y ese ya es por lo menos un primer dato para tener en cuenta. O sea, cómo nos alimentamos y cómo empezar a abordar una nutrición saludable. Esto es histórico, desde las últimas décadas viene en ascenso el aumento del consumo de grasas agregadas, de alimentos con grasas agregadas, con azúcar agregada, con sal agregada, y cada vez más alto, lo cual se relaciona con la pandemia de obesidad. Los números de obesidad son cada vez más altos, de diabetes cada vez más altos, y hay una relación directa entre esas dos cosas. En Argentina es similar, los datos no son mejores, es más o menos lo mismo. Eh, en la última encuesta nacional de factores de riesgo del 2019 se registró que un cuarto de la población tenía obesidad, y el 60% exceso de peso, es decir, sobrepeso u obesidad. Y esto viene en aumento con respecto a las encuestas de años anteriores, de 2013 y 2005. Y otro dato también que se relaciona con todo lo mismo y que a mí me llamó mucho la atención es, solo el 6% de la población cumplía con la recomendación diaria de consumo de frutas y verduras, que es de 5 porciones de frutas o verduras al día.
O sea, solo el 6%. Más del 20% no consume ni una fruta o no había consumido ni una fruta o verdura al día regularmente en el momento de la encuesta. Y más del 50% consume solamente dos o menos de porciones de fruta o verdura al día, cuando la recomendación, como decíamos, es de al menos 5. O sea, es bajito. Viene en descenso también comparado con ediciones previas de las encuestas. Cuando hablamos de ultraprocesados, definimos ultraprocesados según la clasificación de NOVA. Hay 4 categorías. En verde sería el NOVA 1, que son los alimentos no procesados, y a medida que se van niveles de procesado pasamos a categorías más altas. El NOVA 4 son los ultraprocesados, son esos alimentos que tienen muy poco o nada del alimento entero original, contienen solo una parte extremadamente refinada, en general los hidratos de carbono de ese alimento, ya sean granos o cereales en general, o derivados de azúcar y grasas, en general saturadas, con mucho agregado de aditivos químicos, muy poco valor nutricional y muy alta densidad calórica. Para tomar un ejemplo, lo que sería un grano de trigo entero versus un grano de trigo refinado, sin siquiera pasar a un ultraprocesado, solamente con el, el refinado de un grano de trigo, al quitarle el salvado y el germen, que es donde está la fibra, la mayor concentración de grasas, proteínas, vitaminas y minerales, se pierde entre 1 y 6 veces la cantidad de distintos componentes, como por ejemplo vitaminas, distintos minerales, se pierde la fibra, se pierde las proteínas, queda terminando un refinado de hidratos de carbono con lo único que tiene en mayor cantidad es contenido calórico, lo cual consumido en exceso sabemos que no es muy favorable. Y otra cosa que ocurre es que se modifica mucho el índice glucémico de los alimentos, es decir, el impacto que tiene sobre la glucemia, sobre la glucosa en sangre, el alimento en las primeras horas. Es decir, un alimento refinado genera un pico muy alto de glucemia en poco tiempo, comparado con los alimentos cuando tienen bajo índice glucémico, por ejemplo, el mismo alimento no refinado, que tenga más cantidad de fibra, hidratos de carbono complejo, de más lenta digestión y absorción, en donde el impacto sobre la glucemia es mucho más bajo y el metabolismo glucémico es más lento y más sostenido en el tiempo, lo cual también es más favorable a nivel de metabolismo glucémico. Sabemos que las dietas con alta cantidad de alimentos con índice glucémico se asocian a más riesgo de diabetes tipo 2 y a peor manejo de la diabetes tipo 2. Esto solo midiendo el índice glucémico. Hay otras formas de intentar clasificar lo que sería la calidad de los alimentos, algunas un poco más complejas y por ahí menos prácticas, pero para tomar como un ejemplo, el Food Compass lo que hace es tratar de evaluar la densidad nutricional, es decir, qué tanta cantidad y variedad de nutrientes hay en los alimentos o en platos de alimentos, en preparaciones de alimentos, y los ultraprocesados tienen todos o sea, lo que serían salchichas, hamburguesas, demás tipos de alimentos fiambres, tienen todos un score muy bajo, es decir, tienen mucho de algunos, muy pocos nutrientes y muy poca variedad de nutrientes en general, en contraste con lo que serían alimentos con un score más alto, como ponen en este gráfico ejemplos de lo que sería, no sé, una sopa de lentejas, un guiso de lentejas, un plato de ceviche, un plato de pescado con ensalada y más. Si tenemos en cuenta por ejemplo, lo que sería un desayuno promedio, un desayuno típico, o por ahí la primera idea que se nos viene a la cabeza con un desayuno, una tostada de pan blanco con mermelada, tiene un score de este que hablábamos recién de 1, un score bajísimo. Es básicamente simplemente hidratos de carbono refinados y no mucha más variedad de nutrientes. Y en general, las opciones de desayuno que por ahí están más popularizadas o que cuando hablamos con nuestros pacientes suelen estar más presentes son ultraprocesados, derivados de harina refinada, quizás algún fiambre, grasas saturadas, mucha grasa agregada, mucha sal agregada, muchísimos conservantes, listas larguísimas de estabilizantes, acidulantes, colorantes, demás. Café que en realidad no es café y demás cosas así, todos alimentos artificiales, ultraprocesados. Hay opciones
que en general están mejor vistas, pero que en realidad son más de lo mismo, o sea, refinado de algún otro grano, también baja variedad nutricional, mucha densidad calórica con poca variedad nutricional en poco volumen, quizás con una etiqueta distinta, pero es más o menos lo mismo. Cuando en contraste tenemos otras opciones de, siguiendo con el ejemplo de los desayunos, alimentos mucho más variados, con granos integrales, con frutos secos, con frutas, con verduras, con lácteos enteros o descremados, huevo, palta, fibra, grasa, de variedad de nutrientes, en este caso, como decíamos con lo del Food Compass, un score mucho más alto, el más alto que se considera, que es más de 70, son todas opciones de desayuno con mucho menor densidad nutricional, mucha más variedad de nutrientes, que además generan mucha más saciedad y un montón de otros más beneficios, que es la idea de lo que vayamos a hablar acá en esta charla. Lo que nos preocupa es a nivel cardiovascular, bueno, ¿qué impacto tiene, además de todo esto, un tipo de alimentación, un patrón alimentario u otro? Eh, Hablábamos recién de variedad de nutrientes, una guía rápida y práctica que se sabe que sirve es clasificar los alimentos por colores. Sabemos que los distintos colores se asocian a distintas concentraciones de tales o cuales nutrientes. Incluir una variada gama de colores en la nutrición ayuda a tener una nutrición más completa y esto se puede aplicar a cualquier comida del día. La idea es usarlo como una guía. Y a nivel cardiovascular, la recomendación que tenemos de 5 porciones de frutas o verduras al día tiene mucho que ver con, en principio, además de todo esto que hablamos, con lo que es la cantidad de fibra. Si uno empieza a analizar componentes nutricionales por separado, uno de los que más en falta está en la dieta estándar, digamos, con alto contenido de ultraprocesados, es la fibra. La fibra que si bien no es un nutriente que nosotros aprovechemos, del cual podamos obtener energía, sí es un componente de los alimentos que nos resulta muy beneficioso, que alimenta la microbiota intestinal, que regula el metabolismo y la absorción de glucosa, de lípidos y demás nutrientes. Y simplemente si comparamos patrones alimentarios bajos en fibra versus altos en fibra, los más altos tienen entre un 15 y un 30%, solo contemplando la fibra, menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, o sea, enfermedad coronaria, de cáncer de colon y de mortalidad por todas las causas. Es incluso muy llamativa esta curva de reducción del riesgo de diabetes, o sea, como cuanto mayor consumo de fibra, menor riesgo, menor incidencia de diabetes y de todo, de mortalidad vascular y mortalidad general también. Tiene un efecto dosis-respuesta, es decir, a mayor cantidad de fibra en la dieta, menor reducción del riesgo de estas cosas de las que estábamos hablando. La dosis óptima sería 25 y 30 gramos al día de fibra, eh, y esto se correlaciona mejor incluso que con el índice glucémico, es decir, guiarse por dietas altas en fibra versus bajas en fibra se correlaciona mejor con reducción de riesgo que guiarse simplemente por si el índice glucémico es alto o bajo. Para que tengamos una idea, ¿qué sería más o menos 25 o 30 gramos de fibra? Bueno, la recomendación de 5 porciones de fruta o verdura al día más o menos viene por ahí, es para llegar a cumplir este requerimiento, teniendo en cuenta 4 comidas al día, entre 4 y 5 porciones de fruta, una o dos según el momento del día por cada comida, más una porción de legumbres, una taza de lentejas cocidas tiene más o menos 15 gramos de fibra. Entre esas 5 porciones de fruta y una porción de legumbres tenemos casi la cantidad diaria recomendada de fibra que necesitarían. Como para tener una guía visual más o menos de dónde viene la recomendación de las 5 porciones y cuánto se necesita para llegar al volumen de fibra diario recomendado. Y uno de los motivos por los cuales hablar de fibra más que de índice glucémico es mejor en cuanto al metabolismo glucémico y toda la reducción de riesgo cardiovascular es porque cuando la ingesta de fibra es alta,
el efecto dura varias horas. Es decir, la fibra pasa mucho tiempo en el intestino, tiene un efecto no solo en la inicial comida, sino que en la segunda comida también. Se llama el efecto de la segunda comida. Si ingerimos una comida que tiene alta cantidad de fibra, eso va a generar un menor impacto en la glucemia de la segunda comida que venga horas después, independientemente del índice glucémico que tenga esa comida. Es decir, no necesariamente por tener alguna comida con un alto índice glucémico, el metabolismo de la glucemia va a ser malo, porque también depende de las comidas previas y de la cantidad de fibra que había previamente ingresado al organismo. Incluso si como vemos en esta revisión, alimentos que son relativamente altos en hidratos de carbono pueden incluso ser beneficiosos para el metabolismo glucémico y para la regulación de la glucemia y el tratamiento de la diabetes y la incidencia de diabetes, como por ejemplo la avena. La avena tiene alto contenido de hidratos de carbono refinados, pero también tiene una alta proporción de proteína, tiene una alta proporción de fibra, y el consumo regular de avena versus quienes no consumen regularmente avena, les provee a esos pacientes un menor riesgo de incidencia de diabetes tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. También con un efecto dosis-respuesta, es decir, quienes más avena consumían en este estudio vieron que tenían menos riesgo incluso de diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular que los que consumían avena, pero en una proporción más baja. Avena, por poner un ejemplo, es el que evaluaron en este caso, pero es un cereal integral con fibra, con un gran aporte de fibra. Esto mejora incluso si el cereal o el grano es fermentado, porque mejora la biodisponibilidad de los nutrientes, tiene mejor tolerancia digestiva, favorece más el desarrollo de microbiota beneficiosa y está descrito efectos antioxidantes, de regulación del peso corporal, efectos positivos en la inmunidad, un tratamiento o prevención del cáncer, además de lo que mencionábamos, el metabolismo glucémico y del lípido. Son muchos los mecanismos por los cuales esto ocurre, todo asociado en relación a los beta-glucanos de la avena. Por poner un ejemplo, como decía, la avena. Pero si hablamos de patrones alimentarios y alto contenido de fibra y de frutas y verduras, lo que el patrón alimentario más estudiado y con más evidencia a favor de reducción del riesgo cardiovascular es la dieta mediterránea, patrón alimentario mediterráneo, que se caracteriza por una alta proporción de un alto contenido de frutas, de verduras, en general un bajo contenido de grasa, de proteína de origen animal, carnes rojas o carnes blancas, más que nada es pescado y frutos de mar, un alto contenido de cereales integrales y grasas insaturadas. Hay varias revisiones y metaanálisis sobre la dieta mediterránea y todas dan francamente a favor. Es realmente llamativo comparado con otros patrones alimentarios y con otras intervenciones, como en todas se observa un menor riesgo cardiovascular, reportado en algunos metaanálisis hasta un 40% menos, entre un 30 y un 40% menos de riesgo cardiovascular y mortalidad cardiovascular. Ahí están citados 3 metaanálisis de 15 años, 2015, 2020, 2023, todos con números similares, riesgos relativos de 0,6, 0,7, son reducciones bastante importantes. Y esto es tanto en prevención primaria como en prevención secundaria, tanto en lo que es la comparación entre este patrón alimentario versus otros, y lo que sería la comparación entre el tratamiento médico estándar en prevención secundaria de enfermedad cardiovascular versus tratamiento médico estándar más dieta mediterránea. O sea, es mejor la dieta mediterránea aún encima del tratamiento médico estándar que ya conocemos. Y otra cosa como para ir sumando de lo que es nutrientes y patrones alimentarios, pareciera ser que cuanto más alimentos de origen vegetal sumamos a la dieta, mejor reducción de riesgo cardiovascular. Como incluso dentro de una dieta mediterránea o un perfil mediterráneo con eh, un adecuado contenido de frutas y verduras, con un adecuado contenido de fibra, si uno reemplaza la
la proteína de origen animal por proteína de origen vegetal, por ejemplo, carnes rojas por legumbres, como hicieron en este estudio, mejora el metabolismo de lípidos, glucemia, es un efecto a nivel metabólico global, más allá de solamente los lípidos. Incluso a igual reducción de peso corporal o sea, de índice de masa corporal y de perímetro de cintura. Es decir, no obtenían mejores resultados porque habían bajado más de peso, sino que simplemente el hecho de reemplazar proteína animal por proteína vegetal parecía tener beneficios en todo: triglicéridos, HDL, LDL, glucosa, metabolismo glucémico. eh, Algo similar en pacientes, evaluado en pacientes diabéticos, en donde el patrón de dieta DASH, o sea, un patrón de dieta cardioprotector, por así decirlo, también lo mismo, reemplazaban carnes por legumbres y obtenían mejor resultado en lo que es el control de presión arterial puntual, y también del metabolismo glucémico. Mismo en otras revisiones y metaanálisis evaluaron que solamente la adición de legumbres a cualquier tipo de dieta ya de por sí se le puede atribuir un 10% de reducción de riesgo cardiovascular, solo por agregar legumbres como fuente de proteína, reemplazando fuente de proteína animal. E incluso, como en esta revisión, en este estudio, que lo que vieron es que a mayor variedad de fuentes de proteína, menor riesgo de desarrollo de hipertensión. Es decir, evalúan en general cuando hay poca variedad de fuentes de proteína, en general casi siempre es fuente de proteína animal. Cuando hay más variedad de fuentes de proteína, se agregan por ahí frutos de mar, pescados, proteína vegetal, y observaron cómo esa variedad de fuentes proteicas se asoció con menor riesgo, un 66% menos de riesgo de hipertensión en cuanto más variedad de proteína tenían en la dieta. E incluso lo evaluaron en patrones de alimentación más vegetarianos o incluso semi-vegetarianos, vegetarianos y veganos. Y en general encontraron siempre lo mismo: un patrón de alimentación vegetariano, es decir, con una mayor proporción de proteína de origen vegetal que de origen animal, se asoció a mejor metabolismo de lípidos, mejor metabolismo glucémico, menor peso, menor riesgo cardiovascular en general y mejor control, como vemos acá en el gráfico de derecha, mejor control glucémico en pacientes tratados diabéticos, simplemente haciendo cambios a nivel nutricional reemplazando proteína animal por proteína vegetal. Y pareciera que son intervenciones que se van sumando, además de ser dosis-respuesta, son intervenciones que se van agregando y se van logrando cada vez más beneficios, como por ejemplo, si tomamos el ejemplo si bien es difícil comparar estudios entre sí, pero estudios en donde, por ejemplo, a la dieta DASH le agregaron reducción de sodio, lograron un beneficio un poquito mejor. Después se hicieron, como veíamos antes, estudios de dieta DASH a la que se le reemplazaba la proteína animal por proteína vegetal, y se van logrando cada vez mejores reducciones de los valores de presión o del metabolismo glucémico, con lo cual parece que hay un continuo de que cuanto más mejor. En este otro análisis que hicieron sobre el estudio de las enfermeras en Estados Unidos, vieron qué impacto tenía el reemplazar la porción de proteína de origen animal o cada porción de proteína por proteína de origen vegetal. Por ejemplo, ¿qué pasa si reemplazaban lácteos por proteína vegetal, si reemplazaban pollo, huevos, carnes rojas, pescado, carnes procesadas? Y entonces pareciera haber un escalón, una escalera de alimentos que van de mejor a peor. Los que menos peores parecieran ser son los lácteos, sobre todo los lácteos descremados, y en el peor, o sea, lo principal a intentar reemplazar siempre como fuente de proteína serían las carnes ultraprocesadas y las carnes rojas. Y lo mismo eso era evaluando riesgo de diabetes tipo 2, evaluando mortalidad cardiovascular, lo mismo, datos derivados del estudio adventista, de los adventistas,
A22, lo que vieron es que un mayor contenido de proteína de origen vegetal en la dieta se asociaba a menor riesgo de muerte cardiovascular. Hay incluso también pareciera una progresión escalonada desde los patrones alimentarios más omnívoros a medida que se van volviendo más vegetarianos, desde semi-vegetarianos hasta vegetarianos estrictos o veganos, pareciera haber una reducción de riesgo progresiva de riesgo cardiovascular y de mortalidad cardiovascular. Hay estudios no solo observacionales, poblacionales, sino que hay estudios de intervención randomizados con bastante buen volumen de pacientes, en donde evaluaron reemplazo de grasas saturadas por grasas insaturadas, o sea, en general fuentes de proteína animal por fuentes más vegetales o de frutos de mar, y tanto en prevención primaria como en secundaria se observa siempre reducción del riesgo de revascularización, de infarto, de stroke, de enfermedad vascular periférica y mortalidad total. Como en prevención secundaria, evaluado en el estudio CardioPrev, y en el PREDIMED, que había evaluado algo similar en prevención primaria, en pacientes de alto riesgo. Es decir, buscar reemplazar grasas saturadas por grasas insaturadas, como en este caso, que reemplazaban cualquier fuente de proteína vegetal por fuentes con mayor cantidad de proteína, eh, perdón, lo dije al revés, fuente de proteína animal por mayor cantidad de proteína vegetal y puntualmente más cantidad de grasas insaturadas, como suplementos de aceite de oliva o de frutos secos, lograban mayor reducción del riesgo cardiovascular. Entonces, pareciera que lo que importa es la distribución de los macronutrientes y de cómo armar un plato o la comida del día en el patrón alimentario, y es eh, con un cierto porcentaje de grasas, que haya un alto porcentaje de grasas mono y poliinsaturadas, que el porcentaje de grasas saturadas sea bajo. Esto parece ser mejor que tener una dieta baja en grasas, que es lo que comparaban en este estudio en el CardioPrev, una dieta con un buen contenido de grasas, pero que sean mono y poliinsaturadas y poca cantidad de grasas saturadas. Un adecuado aporte de proteínas, si es de origen vegetal, parece ser mejor. Y un adecuado aporte de hidratos de carbono, preferentemente complejos con alto contenido en fibra. También pareciera ser mejor tener esta proporción más balanceada que dietas más restrictivas en donde se eliminan las grasas o se eliminan los hidratos de carbono. Eso hay bastante evidencia a favor de que la dieta mediterránea en ese sentido es superior a otras, porque está balanceada de esta manera, eso parece ser mejor. Hay un montón de mecanismos por los cuales una dieta con muy alto contenido de alimentos de origen vegetal parece ser mejor para el metabolismo cardiovascular, para el riesgo de cáncer, para el riesgo de demencia vascular, entre un montón de otras cosas más, pero siempre no olvidarnos de que lo que más importa en principio es que la dieta esté bien armada y que sea saludable. Es decir, por más vegetariana o vegana que sea una alimentación, si no es saludable, si está con un alto contenido de hidratos de carbono refinados, de azúcar, de grasas trans, grasas industrializadas, mucha sal, aditivos, el riesgo cardiovascular es más alto incluso que en dietas con no tan alto contenido de alimentos de origen vegetal. Es decir, todos los parámetros inflamatorios, toda la disrupción metabólica ocurre y está más asociada a esto, a los desbalances de agregar mucho refinado de hidratos de carbono, de alimentos ultraprocesados. El problema pareciera ir por ahí más que por de dónde viene la fuente originalmente de alimento. Por eso es que la dieta mediterránea, que en realidad no restringe ningún tipo de alimento, simplemente busca como un cierto balance, ese balance que hablábamos recién, parece ser es la que más evidencia tiene y la que mejor evidencia tiene de reducción de riesgo cardiovascular. Y teniendo en cuenta que la aterosclerosis puede ocurrir incluso en ausencia de factores de riesgo y en valores de LDL considerados incluso normales, si bien sabemos que cuanto más bajo el LDL, más bajo el riesgo de ateromatosis, pareciera que es importante, aun cuando no hay factores de riesgo, estar atentos a tratar de reducir desde todas las medidas
posibles desde el estilo de vida, más que nada, y desde la nutrición, tratar de reducir al máximo el riesgo de formación de ateromatosis. Y si sabemos que la dieta mediterránea es la que menos riesgo ha demostrado de desarrollar ateromatosis y enfermedad cardiovascular, bueno, desde ahí la importancia desde la prevención primaria hasta la prevención secundaria y terciaria. Porque además está estudiada en un montón de otras condiciones que van más allá de lo que compete a nosotros como cardiólogos: deterioro cognitivo, riesgo de Alzheimer, patologías inflamatorias, osteoartritis, la salud mental, riesgo de depresión, trastornos de ansiedad, riesgo de cáncer. O sea, parece tener un montón de efectos beneficiosos. O visto desde el otro lado, una dieta, lo que se llama la dieta americana estándar, alto contenido de ultraprocesados y demás, parece ser que se asocia directamente a todo esto, y salirse de ese patrón alimentario y buscar un patrón alimentario un poco más natural como la dieta mediterránea reduce el riesgo de todo esto. Entonces, si evaluamos, como decíamos, macronutriente por macronutriente, hidratos de carbono, proteínas y grasas, y buscamos un balance adecuado de esto, con más alimentos enteros, con hidratos de carbono complejos, con alto contenido de fibra, más proteína vegetal, tratar de reducir la cantidad de proteína animal. Esto también confiere que la dieta tenga más grasas insaturadas, menos grasas saturadas. Esto nos va a dar un patrón alimentario con menor densidad calórica de por sí, por más volumen de comida que haya en el día, un mejor valor nutricional, más variedad de nutrientes, mejoría en todas las metas de presión arterial, lípidos, glucemia, y menor riesgo cardiovascular, menor riesgo de infarto, menor riesgo de stroke y demás. Bueno, eso fue todo. ¿Podés, antes de salir de la presentación, Sí. te quería preguntar, ¿viste la diapo de la taza, de cuánto fibra en la taza? No sé Ah, cantidades. sí. Es estimativo. No, Sí, no sé para tener si... una idea. Esa que pasó recién. Lentejas cocidas, No todo sé se refiere a qué tan exacta es, pero ¿cómo? 15 gramos, por ejemplo, es una taza. O no entiendo eso de 15 gramos por taza, ¿es? No entendía eso. De una porción de lentejas cocidas, o sea, una taza de lentejas cocidas, en teoría Ah, tiene 15 gramos de fibra. perfecto, perfecto. Bueno, nada, a mí me va a servir mucho tener la charla en YouTube o las diapos para tener las cantidades, va a tener idea, ¿no? Está bárbaro, buenísimo. No sé, las Sí, como te Nutris, digo, no sé qué tan preciso es más o menos sí, una guía. un promedio de, claro, de guía de datos que fui recolectando. La idea era como para llegar a tener un estimativo de, bueno, qué significa consumir 25 gramos de fibra, o mismo lo de las 5 porciones de fruta y verdura. Pareciera ser un objetivo medio alto, sobre todo teniendo en cuenta que en general no se cumple, pero realmente, dependiendo de los hábitos alimentarios, 5 porciones de fruta o verdura al día y una porción de legumbres es alcanzable, es un objetivo que uno puede aspirar. Y con eso se debería cubrir la cantidad de fibra diaria. Sí, sí, hoy Por lo justo yo menos la que se asocia a una óptima reducción de riesgo. Sí, claro. Yo tenía una pregunta, no sé si las Nutris, si está Romina. Yo tenía una pregunta porque hoy justo tuve un paciente. El paciente ha llegado a tener 300 de LDL. En general, el concepto que tenemos del cambio del LDL con alimentos y con ejercicio, a mí me pasa mucho que el paciente tiene LDL alto, placas, etcétera. Yo le hablo de medicación y siempre, como hay todo ese efecto nocebo con las medicaciones del colesterol, el paciente dice, bueno, ¿y si cambio algo en la comida? ¿Y si hago más ejercicio? Y hoy, hablando de eso, en general, claro, el cambio que uno objetiva vinculado a este tipo de cosas en el LDL, en una persona con placas, es limitado, o sea, no está en el poder. Lo que pasa es que yo trato de explicarle, esto es mucha información, y no es fácil transmitirles todo esto. No es que no importan los alimentos, importan mucho. Por ahí en el LDL el impacto
es más relativo o etcétera. Este paciente que vi hoy, por ejemplo, hace patrones muy estructurados, pasa de ayuno intermitente a keto severa y, por ejemplo, ha llegado a tener 300 de LDL con keto, Y haciendo keto. claro, bueno, la dieta keto es que también depende cómo se haga una dieta keto. Entiendo, porque si el único requisito es no consumir hidratos de carbono, podés vivir todo el día a fiambre. Y como vimos antes en este modelo de predicción, lo peor a nivel de lo que es el metabolismo glucémico parecen ser las carnes ultraprocesadas. Ahora, si en la dieta keto quizás está más basado en huevos, lácteos, y por ahí tiene un alto contenido de fibra, que siendo una dieta keto igual se debería poder tener un cierto aporte de fibra, calculo que el riesgo es peor y que el metabolismo glucémico y de lípidos va a ser distinto. Eh, Claro. Acá, por ejemplo, en este estudio, como para cuantificar lo que es tema LDL, hay por ahí, esto eran pacientes diabéticos a los que simplemente reemplazaron una porción de carne por una porción de legumbres al día, y solo con eso, sin cambiar otra cosa, había bajado el LDL un promedio de 15 puntos. Sí, ¿es 15 en valor absoluto o es 15 en porcentaje? Entiendo que es valor absoluto porque tenían Parece 100 valor y bajó absoluto, sí. a Bueno, casi en ese 79 caso promedio. sería 15%. En general lo Claro, que uno lee con el LDL es que la reducción es cercana a 10, 12, 15, pero muchos pacientes tienen 150 de LDL y hay que llegar a menos de 55 y te dicen de comer mejor, ponele. claro. O sea, la Bueno, meta no la van a alcanzar. sí. Sí, calculo que, o sea, hay tanta heterogeneidad, tanta variedad de opciones a qué modificar en la dieta que hay que ver, porque por ahí, no sé, si reemplazar las carnes rojas por pollo, no va a haber mucho cambio, me parece, por lo que entiendo. Ahora, si agregás legumbres, agregás más fibra, reducís más, quizás el cambio puede ser menor. Hoy me llegó un paciente que también en una situación similar, no es de muy alto riesgo, tenía unas plaquitas, estaba en 80 dL con atorva y se lo quise aumentar, ¿no? Y de un año al otro se propuso hacer más cambios de hábitos. Y bueno, bajó a 40 y pico. Eh, Sí, qué sé yo, no sé. Pero sí, es cierto que es muy, muy poco predecible. yo en Eh, lo que veo más cambio es, por ejemplo, si el paciente es un obeso mórbido y bajó 80 kilos, si el paciente hacía keto y pasó a comer dieta mediterránea, o sea, si el cambio es radical del patrón, el claro, impacto por ahí es mayor, pero si no, si el paciente más o menos se queda cambiando la galleta de arroz por otra cosa y nada más, qué sé yo, claro, eh, y aparte en el siguiente laboratorio vuelve a tener similar a antes, o sea, es algo No, muy... no lo sí, sostiene. Está Romy, ¿no? Está Romy. Ah, sí, ¿Querés, sí, yo. ¿Me querés escuchan? dejar de No, pero compartir tiene. ese beat? sí. Eh, ahí- Ah, ¿Qué decís, Romy? que en realidad el tema es todas estas dietas así, las tipo keto, son dietas que a veces no las puedes llevar en el tiempo. Y también tengo un paciente que también que hace dieta keto y igualmente tiene una lipoproteína lipasa altísima y no quiere tomar medicación y también tiene como un LDL de 200, o sea, una barbaridad. Y no quiere cambiar tampoco el patrón alimentario. Y no hay manera mucho, porque en verdad que la keto basada en grasas, en más grasas saturadas, no va a tener beneficios. O sea, la fibra es impensable, y más cuando hacen keto con ayuno junto, porque el ayuno encima restringe, que hacen keto, comen muchísima cantidad de volumen de grasa saturada en un corto periodo de tiempo, a veces en 6 horas. O hacen esas keto 18 horas, una cosa que Él más hace daña todo el keto y claro, metabolismo ayuno. de. claro, no, Él no hace tenés tiempo en el día para consumir fibra que
involucra un volumen más alto de comida y menos cantidad calórica. Entonces es como que si van a comer en un periodo de 4 horas, tenés que comer carne, nada más. Exacto. Todas esas Acá Adriana, dietas vecina, sí. llevan a una reganancia de peso en poco Claro. tiempo. Sí. Llevan al atracón, al picoteo, entonces no son sostenibles. Claro. Y eso causa esa variabilidad de peso, que justo lo que te estaba comentando, que todo lo que son variabilidades, la variabilidad de presión, la variabilidad glucémica, la variabilidad de peso, hace que eso, uno baja grasa y músculo, uno sube grasa, grasa inflamatoria, grasa que se infiltra en los órganos, en el páncreas, en el hígado, pericardíaco, perirrenal. Entonces, esas ganancias bruscas, porque son insostenibles estas dietas, porque encima a nivel, no se dan- no- la gente no entiende la parte neurobiológica de la obesidad y de todo el tema de los sensores que tiene el cuerpo de peso, y que después empieza, hay un momento que se baja de peso y el cuerpo empieza a entrar en la sensación de hambruna y empieza a buscar mediadores para regenerar, para volver a ganar la masa grasa. La masa grasa el cuerpo lo pide, por eso hay un set point. Los obesos no es tan fácil bajar de peso. Pues mejor bajar de peso de a poco, que el cuerpo se vaya acostumbrando, que no recién no se sienta tanto todo eso, y para tener mejor beneficio. Y bueno, también el tema del ayuno intermitente con la parte de la modificación del metabolismo de hidratos, que también eso lo influye. Los ayunos muy grandes para después terminan teniendo problemas las hormonas tiroides y todo eso. Ok. Bueno. Yo respecto a la keto, tengo una experiencia o sea, la keto severa, la keto Ujú. incluso que usa productos, en la suba del LDL puede llegar a ser increíble. Cuando Sí. la ingesta pasa a ser de una dieta promedio a pura grasa, 5-1, 4-1. Y en eso yo ya probé y ezetimibe es la única solución. O sea, cuando el input es enorme, ir por Sí. no, no llega a nada. John Hopkins tiene un tema, está desarrollando un protocolo porque la keto viene de la epilepsia y de pacientes con mal convulsivo, entonces le restringieron en forma absoluta con productos, o sea, es 5-1, grasa versus Sí. los otros 5-1, pero el LDL puede llegar a subir, no sé, a 400 de LDL partiendo de un valor normal, y el ezetimibe bloquea la entrada a nivel intestinal en el Niemann-Pick like 1 sin detrimento de la keto, no rompe la cetosis, evita la entrada del colesterol, pero no lo saca de cetosis. Así que con la keto severa, si uno ve mucha suba de LDL, ezetimibe es seguro una Los solución. Prader-Willi también usan la keto. Claro. Prader-Willi. Y algo por ahí medio anecdótico, pero que también no es menor, es que hay como una tendencia a creer en quienes hacen la dieta keto de que como todo lo demás por ahí inicialmente mejora la presión arterial, bajan de peso, mejora incluso la glucemia, pero el colesterol empeora, pareciera como que no, te dicen como que el colesterol no importa tanto. Claro, sí, es verdad. Y por lo menos no hay evidencia de que, o sea, cuál es el riesgo a largo plazo de ese patrón alimentario en caso de poder sostenerlo en el tiempo, que como decía Romina, es difícil, o sea, es realmente muy Es restrictivo, difícil. me parece que no es una opción Bueno, Los saludable. veganos tal cual, rompen la keto, van a un crucero, rompen la keto y se ponen Claro, 20 con todo el componente inflamatorio de golpe, más como suben en porcentaje de grasa. La gente baja en músculo y grasa y sube grasa, el músculo no se restaura tan rápido. Entonces, todo kilos de grasa, la grasa es inflamatoria, es un problema cuando hacen eso. sí. Ahora yo a este paciente, por ejemplo, que tiene 320 de LDL, le voy a hacer un panel de hipercolesterolemia familiar y resulta que cuando me cuenta la comida hace ayuno intermitente y keto. Yo digo, uy, ya le había pedido el panel, digo, seguro el panel me va a dar nada y el paciente todo fue claro. patrón alimentario, o sea, una cosa extrema, ¿no? Es un muchacho extremo. Así que bueno, es súper interesante.
Yo creo que para que los pacientes cumplan el tema esto de las 5 porciones, personalmente, para hacérselo rápido en consultorio, yo al paciente le suelo decir, ¿no? Para hacerlo lo práctico al paciente, yo les digo esto, los 5 porciones, pero solo digo 3 frutas por día. En las 2 comidas tiene que haber verduras. O sea, la base es la verdura y a esa verdura le agrego carne. En una carne, en otra hidrato, o sea, legumbres, trato de mandar para legumbres, pero en el plato no puede faltar verduras. Coma fideos, coma pizza, coma... Tiene que la mitad del plato a verduras, como para que se acostumbren, como eso es parte del plato, o sea, en las 2 comidas ya tenemos 2 porciones. Y después las 3 frutas por día, no más, trato de no pasarle más de 3, dependiendo si tiene que bajar de peso o no, no jugos exprimidos para el índice glucémico, esas cosas, pero en las 2 comidas que estén las verduras. Así coman pizza, coman fideos, coman lo que coman, verduras. Bien, Y para el índice glucémico, poner la verdura, que coman primero la verdura, o primero la verdura y la claro. carne y después el plato, o por ejemplo, un poquito más lento. Y bueno, como dice él, que también el tema de que la fibra hace que se mantenga durante todo el día mejor todo el parámetro de la glucemia, o sea, toda la absorción de la elevación del índice glucémico, de la glucosa. A mí se me ocurría, Romy, por ahí, y Sebas, y bueno, está Adriana, está Donna, por ahí hay que hacer para los pacientes algo en los televisores o un taller, o porque es tan difícil educar de a uno con uno, no sé, hay Sí, que sí, esa pensar, es la ser limitación principal en las exacto, consultas de cómo sí, aplicar todo esto. Se porque por ejemplo yo requiere les estoy tiempo, mandando. un trabajo interdisciplinario, claro. Sí, yo le mando a Sebas, le mando a las chicas, le mando a la unidad, pero es como de a uno, de a uno, de a uno, que Claro. Hay es un, como, no sé Lo que si la hago, Meli, siguen. Dale, dale, Donna. no, lo que yo hago es hacerle sacar fotos a los platos, como un registro de alimentos, pero más moderno, más fotográfico. Y siempre esto que dice Romy, que en la mitad del plato tiene que tener verduras siempre, coman lo que coman, y hincho mucho con el color. Si el plato le falta color, le falta verdura, y si le falta verdura, no está bien armado. Entonces ellos, viste, lo hacen como más gráfico. Si le falta color, le está faltando la verdura. Entonces ahí está bueno. Entonces se puede armar algo así para los paneles o... por ahí en las teles, Las Sí. teles, ujú. Quería comentar, no sé si alguien siguió en las redes, en Instagram está una francesa que es nutricionista de Glucose Goddess, la diosa de la glucosa o algo por el estilo, y ella tiene un video y te muestra comiendo los mismos alimentos, dándole la verdura antes, que es lo que ustedes están diciendo, el pico glucémico cómo cambia y es terrible la diferencia. Entonces ese video lo podríamos robar o adaptar y sí, puesto son 2 segundos y queda clarísimo para un video, por ejemplo, en la sala de espera cómo cambia todo cuando vos le pones vegetales al plato y sobre todo si los pones primero, el tema del pico glucémico y todo eso. Esos videos, esos gráficos son muy prácticos. Si quieren, busquen la Glucose Goddess, la diosa de la glucosa. me Ajá. encanta. No, tenemos que, claro, aprovechar la sala de espera, las demoras y todo eso para generar, no sé, cositas o pequeños videos. Ahora nosotros incorporamos una persona que nos va a ayudar con redes, por ahí que nos ayude con esto también de salas de espera, demoras y todo eso, que la persona esté activa con A veces recibiendo. se hacen como tipo quiz, ¿viste? Quiz, como preguntas y opciones que ellos van respondiendo. Entonces eso les queda como mucho más grabado, ¿no? Como que juegan a Ujú. responder y, bueno, muchas pacientes no saben lo de la fruta, el índice glucémico, que consumirla. Te dicen, no, me tomo el jugo de naranja a la mañana. No, usas 2, 3 naranjas, le sacás la fibra, te tomas todo el azúcar. Incluso a veces diabéticos no saben eso. Entonces, Sí, está haciendo educación alimentaria, está buenísimo, que no sea uno a uno. Sí. sí. Voy a explorar eso, videos, y la otra es talleres, por ejemplo, que Sebas y una licenciada dan un taller y que puedan ir 40 o que podamos hacer una charla virtual que se anoten con un bonito la cobertura que va para lo que hacen el taller, pero que 40 escuchen, en vez de Sí. que, no sé, yo mando y mando uno, ¿viste? Te da, es como remarla, ¿viste? Ah, bueno, empezamos de cero, uno tras otro, ¿no? Ya sé que es así, pero bueno, por ahí Sí. generar otras opciones creativas para que la gente
reciba esta información. Para Bueno, la forma práctica, porque a la gente lo que le cuesta mucho es adaptar, que además con pequeñas cosas, porque no puedo comprar pescado, y bueno, el pescado se compra de tal manera, porque el pescado no es lo mismo que la carne, la pescadería no es... Entonces, ir viendo, la gente sabe que tiene que comer, pero no sabe cómo, no sabe cómo incorporar las verduras, no sabe cómo incorporar la fruta, y a veces con pequeños tips, tal vez eso, hacer tips como para que recetas fáciles, 2 ingredientes, 3 ingredientes, cosas que sean rápido. bien, bien. Bueno, voy a hablar mañana con esta persona a ver si nos ayuda para que, qué sé yo, las dos licenciadas, las diabetólogas, Adri, Sebas, hagamos cosas así que puedan ser útiles para cosas educativas, creativas, ¿no? Chiquitas, cortitas y fáciles. Claro. Me parece Bueno, interesante. chicos, buenísimo. Ah, ¿quién está? No, digo, me parece muy interesante poder hacerlo. Sí, Ujú. sí, tenemos que generar esas opciones. Bueno, Sebas, muchísimas gracias. Vamos Fantástico. a subir Gracias a la todos. charla al canal YouTube y voy a empezar a trabajar con las charlas a ver cómo las podemos acortar o hacer un videíto de Sebas de 1 minuto, un videíto de Donna de 1 minuto, uno de Tipo Romy de 1 minuto. snacks educativos lo podemos llamar, hablando del snack de ejercicio. Hablando de Claro. exacto. Bueno, muchísimas gracias a todos, especialmente a Sebas. Muchas Gracias, gracias. de verdad, estuvo muy bueno. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Sebas. Adiós. Buenísimo. Gracias. Seba. Chau, chau. Buenísimo. Buenas noches. Chau, chau. Chao, Buenas chao. noches. Chao.